Hola, bienvenido a este espacio pequeño pero muy puntual, la lección de escuela sabática en 10 minutos. Empecemos. Esta semana tenemos el tema titulado Posibilidades ilimitadas. Ya el título deja mucho que decir, mucho mensaje por transmitir. Las posibilidades que tenemos en esta tarea de predicar el evangelio son enormes, ilimitadas, no tienen fin, y todo depende del poder maravilloso del Espíritu Santo. Si aún estamos limitados en las capacidades de servicio, quiere decir que no hemos explotado el poder que tenemos a nuestro favor. Y yo quiero ir avanzando en este tiempo con el concepto de unidad. Y la única manera que al cristianismo o a la iglesia, en este caso a la iglesia, puede unirla es el servicio. El servicio es ese imán o ese elemento magnético que nos une para dejar las cosas periféricas, secundarias, que no son de importancia o relevancia, y unirnos en el servicio. Así que el servicio es el imán que nos debe unir para ir adelante. Las iglesias que están desunidas, los grupos desunidos, hablo de creyentes, los grupos desunidos, las iglesias desunidas, son una clara evidencia que no están enmarcándose en el contexto del servicio. Así que mientras más unidos estamos, menos posibilidades de dividirnos a través del servicio. Así que mientras más sirvamos, más unión. Así que hay un texto bíblico que yo quisiera leer con ustedes que está en 1 Corintios 12, versículo 12. Voy a leerlo. El texto dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Miren la ilustración que el apóstol Pablo hace en este texto. Así como los miembros son muchos, el cuerpo es uno. Así nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es el cuerpo, Cristo nos une, somos miembros. Y eso es un ejemplo de cómo nosotros somos uno en Cristo, no uno en la iglesia. No somos uno en la iglesia. No es la iglesia que nos une, no es la estructura que nos une, es Cristo que nos une. El cuerpo es Jesucristo. Sigamos avanzando con la lectura de hoy. El texto siguiente que deseo leer lo encontramos en el libro de allí, en 1 Corintios mismo, pero vamos a ir un versículo más atrás. 1 Corintios 12, versículo 11. El texto dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como él quiere. Y Pablo está hablando claramente de los dones espirituales. Pablo está hablando de los dones espirituales. Ahora, ¿quién reparte los dones espirituales? ¿Y cómo saber cuáles son mis dones espirituales? Quien los reparte es el Espíritu Santo. ¿Y cómo saber? Ya lo dijimos hace un rato. La única y mejor manera para saber cuáles son tus dones y mis dones espirituales tiene que ver con la acción del servicio. Todo movimiento de trabajo es activo, todo movimiento de reforma es activo. Y la obra de renovación que hace el Espíritu Santo en el interior nuestro no es pasivo, es activo. Entonces, cuando el Espíritu nos mueve a servir, a compartir las buenas nuevas de Cristo, en el campo, es en el campo donde tú sabes cuáles pueden ser tus dones espirituales. Así que quien reparte los dones es el Espíritu Santo. Yo recuerdo que cuando me bauticé, pues yo no evidenciaba mis dones espirituales, y no fue hasta que comencé a servir, a meterme en el campo misionero, descubrí los pocos dones que el Señor me había dado, o los muchos. Así también tú puedes descubrirlos. En Efesios 4:7 el texto dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, esos dones del Espíritu vienen por la gracia de Cristo. La salvación viene por la gracia de Cristo. Los dones son impartidos por gracia. No tenemos nada que nos recomiende delante de Cristo y ni del Espíritu para que los dones se nos impartan. Solamente son por la gracia del Señor. Un poco más adelante yo quisiera compartir otro concepto que son el propósito de los dones espirituales. Obviamente la lógica está enmarcada en la lección. Si tenemos dones espirituales y sabemos quién nos los da, que es el Espíritu Santo, quien da los dones espirituales, el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué nos da el Espíritu Santo los dones espirituales? ¿Para trabajar para nosotros?
para nuestra gloria, para nuestros intereses particulares, para manipular, para traer conceptos seculares al servicio espiritual. No. Recuerda que el primer incidente de la iglesia naciente en los días de los apóstoles tuvo que ver con el servicio. Las viudas de los griegos o gentiles se quejaban que eran desatendidas. Así que el servicio fue la primer causa de estructura. La estructura, el sistema existe para servir. Cuando el sistema no está para servir, entonces ha perdido su propósito. Ha perdido su propósito. Cuando el amor no es el móvil del sistema, de la envergadura del sistema, aplican las palabras de Pablo. Es como un címbalo o un pedazo de metal que retiene y no sirve para nada. Sin embargo, encontramos aquí un texto maravilloso, el propósito de los dones espirituales. 1 Corintios 12:7. La palabra dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¡Wow! ¿Para provecho de quién? De la persona particular, del individuo. Y en Efesios 4:11 dice Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, etcétera. Y al final, en el versículo 16 va a decir, todo esto para la edificación de los santos. En Romanos 12, también el capítulo 12 de 1 Corintios, Pablo se explaya hablando sobre eso. Yo voy a leer el versículo 12 de Efesios 4. Me conviene leerlo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el objetivo de los dones espirituales es la edificación de las personas, el servicio, la predicación del evangelio, edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se edifica el cuerpo de Cristo? Trayendo almas preciosas a sus pies. Es la manera como agradamos al Señor con esas gavillas del Espíritu. ¿Cómo descubrir los dones? Pues en el trabajo misionero, pidiendo. Yo recuerdo que muchas personas han hecho oración pidiéndole al Señor que les muestre sus dones espirituales. Y yo también oré hace un tiempo que el Señor muestre sus dones, los dones que me había concedido. Gracias doy a Dios. En 1 Corintios 1:4 dice, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia y los dones en la gracia. 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Los dones espirituales son para la gloria de Dios. El trabajo misionero, el trabajo por otros, el servicio abnegado y desinteresado es para la gloria de Dios. Hacer crecer nuestros dones. Esto es mayordomía absoluta. Y Jesús ya lo dijo en las parábolas que la lección nos presenta. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. A medida que nosotros usemos nuestros dones, aparecerán otros y otros. Yo nunca pensé que Dios podía darme más de un don espiritual, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos. Y aquí cuenta la parábola de los talentos. Así que al final le dice a los siervos buenos, le dice, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Si tú eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Esto es un tema de constancia, de procesos, de trabajar un don con tal diligencia que el Señor nos ve habilitados para darnos un nuevo don espiritual. Así que, amigos, las posibilidades de la predicación son ilimitadas. Los recursos celestiales son ilimitados. Es posible que los recursos materiales sean limitados a nuestra vista, a nuestra manera de ver, pero los recursos del cielo son ilimitados. El cielo está al favor de la predicación del evangelio. Yo me quedo impresionado de cómo grandes movimientos, grandes campañas, esfuerzos evangelísticos, ahora estamos iniciando un food bank y lo iniciamos con pocos dólares, con pocos granos de arroz y lentejas, y ahora pues estamos atendiendo a algunas familias, muchas familias, para la gloria de Dios. Tú también puedes hacer lo mismo en tu lugar, donde estás, con tu familia, con tu comunidad, porque los recursos son ilimitados y el principal recurso que debes tener es el don del servicio, las ganas de servir y ser un discípulo y un evangelista para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Este fue tu espacio maravilloso, rápido, fugaz, pero muy importante, la escuela sabática en 10 minutos. Feliz sábado.